Iniciamos Red de Noticias contándote que médicos del Instituto Nacional del Cáncer reclaman mejor infraestructura e insumos para trabajar. Un grupo de profesionales inició una huelga por 72 horas. ¿De qué forma afectó la medida de fuerza la atención a pacientes? Te contamos en el siguiente material. Hace falta los insumos y la pronta atención y muchas cosas hace falta acá en el hospital, por ejemplo, la cuestión de limpiadora, muchas cosas, porque gotea, chorrea cuando llueve y eso también los enfermos a veces no pueden entrar porque de agua. Y hoy hace casi 15 días ya que estoy acá con mi marido enfermo. Él está muy enfermo, está en albergue, por eso que nos traje acá para apoyar a los médicos y yo estoy acá, pero mañana voy a ver si, no sé si va a ser todavía, me mando a esperar más 1.22, un mes por ahí, porque es así. Yo soy ¿Ni una vez no se hizo todavía? Ni una vez todavía, y yo vine de Pedro Juan Caballero y me quedo en albergue porque soy pobre, pues mi marido está enfermo y cáncer de garganta. Según los enfermos y familiares, el problema data de meses y años en la precaria atención que aseguran deben enfrentar con casos de cáncer verdaderamente graves y que no pueden esperar. Al menos 30 médicos se colocaron en la entrada al hospital. Más del 90% de acatamiento de la huelga, a pesar de lo que digan las autoridades del ministerio, con una lista falsa de médicos que supuestamente están brindando atención. Muchos de los médicos que pusieron en ese listado están aquí firmes con nosotros. Todos los médicos de staff de hoy, martes, están aquí adentro. Solamente hay 2 residentes cubriendo consultorio en el interior y no hay pacientes. Denunciaron que las condiciones del edificio no son las propicias para los afectados, que a diario son un centenar. Varios son los medicamentos que faltan en la farmacia y comprarlos costaría prácticamente, y según la frase, un ojo de la cara. ¿Cuánto ya gastaste por tu mamá en todos estos meses? Es difícil porque ya son desde el 2013 que estamos en este Instituto Nacional del Cáncer, donde he llegado a experimentar cosas terribles y también muchas cosas buenas, pero nunca nos quejamos de los doctores porque son buenos profesionales, lamentablemente no tienen el apoyo del gobierno. Los médicos no solo piden que el centro médico de referencia ofrezca un servicio acorde a un enfermo de cáncer, sino que también un mejor control en la marcación de entradas y salidas, pues varios recibieron descuentos. Tuvimos la primera tripartita en octubre reclamando acuerdos en base a los incumplimientos que hemos tenido hasta el momento con los 10 puntos ya acordados. En diciembre estuvimos a punto de una huelga que levantamos por la mediación del ministro y el descuento fue en enero, o sea que no tiene absolutamente nada que ver de que esta lucha sea a raíz de los descuentos. Por su parte, el director Nicolás Aguayo se sinceró con la situación, pero recalcó que hace el mayor de los esfuerzos con transparencia de dar el servicio que los pacientes requieren. Lamentó que el presupuesto no dé abasto para ampliar el listado básico de medicamentos. El remedio más solicitado es el trastuzumab. El cáncer más frecuente de la mujer paraguaya es el cáncer de mama. Sin embargo, no está dentro del listado básico el trastuzumab. Y te termino la idea. ¿Sabes cuánto tiempo hace que el trastuzumab está en Paraguay? 14 años. Y no está en el estado básico. Este grupo anterior, de este grupo, habían jefes de ese servicio y nunca lo pidieron. Aguayo sostuvo que a pesar de la manifestación, un 75% de la atención está garantizada, pues vinieron algunos médicos sustitutos de otros hospitales. A la denuncia de los huelguistas confirmó que la radioterapia y el acelerador lineal están en servicio. Está construyéndose el búnker. El búnker se inaugurará seguramente allá por el mes de octubre y ya tendremos 2. Entonces, esa larga lista de espera nosotros esperemos reducir. Pero también pedimos a otros servicios, como por ejemplo el IPS, que se encargue de sus pacientes. Ante la queja por la limpieza, el director señaló que se abrió una licitación para tercerizar el servicio y que por lo menos estarán con 15 limpiadores más por este tiempo. Los médicos no descartan ir a una huelga general luego de las 72 horas si es que no se solucionan los reclamos y los problemas. Sergio Valdés, Reguaraní.